quiero pedir que nos pongamos de pie una vez más para escuchar lo que Dios dice en su palabra. Quiero pedir que por favor abran sus Biblias en el Salmo 133. Salmo 133, el texto que voy a predicar el día de hoy. Y así dice este salmo: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, que permitas que estemos reunidos aquí para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias te damos también, Señor, porque es por tu misericordia por la cual estamos también reunidos el día de aquí. Quiero pedirte, Señor, que prepares, Señor, la mente de cada uno de los que estamos aquí. Quiero pedirte, Señor, de que traigas mansedumbre, humildad. Ahí permite que seamos así, Señor, que el ejemplo que tú nos diste, para poder corregir si es que alguno de nosotros está equivocado en esta área. Ayúdanos a comprender y también ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Y a ti, Espíritu Santo, ayúdame. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Este hermoso salmo que, la verdad, si soy sincero, le confieso que nunca le había dado la atención o la importancia que se merece. Por lo regular, noto que usamos este salmo cuando hay algún tipo de evento, alguna reunión, que nos reunimos como iglesia, algo especial, algún convivio, pero la verdad es que va mucho más allá que eso. La verdad que estoy muy impactado ahora que me tocó estudiarlo ya más a fondo y espero que con la ayuda del Espíritu Santo también haga su trabajo en usted el día de hoy. Nosotros vemos en toda la Escritura que Dios desea que sus hijos le adoren, que le alaben. El Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Eso lo vemos en Juan capítulo 4. Y hemos aprendido a lo largo del tiempo que la alabanza y la adoración a Dios nunca fue intencionada de que se realizara o que fuese de una manera mecánica, ni superficial tampoco. Es decir, solamente acudir, por ejemplo, el domingo, poner nuestra ofrenda en la canasta, saludar a las personas que solamente nos encontramos en nuestro camino a la silla que habitualmente nos sentamos, para después irnos de nuevo a nuestro hogar. Así eso no es lo que realmente Dios desea. Quiero decirle que no existe el cristiano solitario. El libro de Proverbios nos enseña una muy importante verdad. En el capítulo 18, verso 1, dice: el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se enoja. Entonces, venir aquí y ser edificado con la exposición de la palabra no es lo único que debe de ser parte de nuestra rutina dominical, sino también el venir a dar. Ahora, no se asuste, no tiene que agarrar sus carteras, no me estoy refiriendo a eso. Venir a dar en amor nosotros, en sí, nosotros mismos. Claro, nuestra ofrenda voluntaria que damos, porque es utilizada para expandir el reino de Dios, para el mantenimiento del edificio, de las cosas que utilizamos para reunirnos como iglesia, pero también para participar
en el cuerpo de Cristo al cual se supone que pertenezco. Es para venir a ponerme a la orden de los demás, para ver qué necesidades tienen, cómo puedo servirles, cómo puedo orar por ellos. Y esto es alguien nos dio un ejemplo muy grande en esto. Y vemos de esa persona que nos dio ese ejemplo en Mateo 20:28, dice, así como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús mismo, es Cristo mismo, que Él, siendo la cabeza, siendo el dueño, siendo la autoridad máxima de la iglesia, vino para servir. Ahora imagínense qué nos queda a nosotros, sino más que imitar ese ejemplo que Él nos dio. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos un poquito más de 20 referencias y responsabilidades que tiene cada cristiano para con sus hermanos. Amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, el estar orando, como ya mencioné, los unos por los otros, y eso solamente para mencionar algunos. Y vemos lo que Dios quiere para su pueblo es que haya deseo en nosotros, y que haya ese deseo, esa voluntad de estar juntos, pero no solamente estar juntos, sino estar juntos en unidad. Y por consecuencia, o lo contrario más bien del deseo que Dios quiere, Satanás, el diablo, quiere totalmente lo opuesto, que haya desunión. El salmista comienza diciendo algo muy importante, la manera en que comienza ese salmo, dice, mirad o miren, observen, dense cuenta, presten atención a lo que viene. Y sabe, a través de los años me he dado cuenta que la unidad en la iglesia, y como Dios manda que sea, no es algo que muchos lugares ponen como prioridad el día de hoy. Creo que sí, esperamos de que haya unidad, de que no haya problemas, que no haya peleas, que no haya conflictos, pero más bien no la buscamos, no la aplicamos como es debido. Y es por eso que titulé este sermón, La unidad que agrada a Dios, porque no basta con estar unidos, porque decimos, bueno, pues somos unidos, nos saludamos, platicamos, pero vamos a enfocarnos en cuál es la unidad que agrada a Dios. Y eso es lo que juntos veamos este día y lo que significa este salmo y cómo lo debemos de aplicar para nuestras vidas a partir del día de hoy, para que todo esto sea para la gloria de Dios. Y saben, hermanos, yo creo que ustedes también se han dado cuenta, es de notar de que cada vez que hay un evento por lo regular secular, ¿verdad? Como un evento deportivo, eventos de belleza, las Olimpiadas, por decir así, si les preguntan a estas personas qué es lo que desean, si tuvieran un deseo que alguien se los pudiera cumplir, qué es lo que pedirían, y la mayoría dice paz en el mundo, ¿verdad? Que haya unidad, que no haya conflictos, que no haya guerras, que no haya pelea. Incluso ahora en estas pasadas Olimpiadas, como en muchos otros eventos, se utiliza la canción del el famoso cantante John Lennon, la canción que se llama Imagine o Imagina. Y básicamente este es un himno a la comunión, al comunismo, perdón. Esta canción anima que, o desea más bien, de que no exista en el cielo ni el infierno, de que no exista religión, de que no exista fronteras o desigualdad, que no exista el materialismo. Pero a pesar de que esta canción, que es muy famosa en todo el mundo, es incluso una de las canciones más famosas en la historia, realmente es un rotundo fracaso, no queda en eso más que un deseo. A pesar de la fama, a pesar de lo conocido que es imposible que pueda haber una unidad, una comunión correcta. ¿Y sabe por qué? Porque mientras el hombre esté lejos de Dios, sin el Señor Jesucristo, nunca va a existir esa paz, nunca va a existir esa unidad, nunca va a existir el verdadero amor. Que vemos cómo existen peleas. Incluso esas peleas en la sociedad se extienden después en las familias, en los matrimonios, en los hijos. Vemos conflictos en los trabajos, en las escuelas, inclusive cuando vamos manejando. Hay demasiado odio, demasiado rencor, demasiada falta de perdón.
Y es muy triste lo que le voy a decir, pero también eso existe en las iglesias cristianas. Y por eso les decía que esto es muy importante, que el día de hoy quede perfectamente establecido aquí entre nosotros, al menos, porque no podemos hacer nada por todas las personas, pero al menos aquí en nosotros, que quede claro este asunto de cómo debemos de ejercer la unidad. Como ya saben muchos, la mayoría de ustedes, o si no es que todos, que fue a partir del día 7 de abril en el cual dejamos de pertenecer a la iglesia Cypress Bible Church, ¿verdad? Ya no somos un ministerio de ellos, sino que nos convertimos en una iglesia independiente. Somos la iglesia bíblica Gracia Soberana. Y una de las prioridades que esta iglesia debe de tener, tanto como liderazgo como en todos sus miembros, es la unidad y cómo debe de aplicarse bíblicamente. Mirad de cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Cuando venimos y nos reunimos como iglesia, no debemos olvidar nunca que venimos a ser parte de ella. No nos pertenece a nosotros. El ministerio en el cual servimos o en lo que estamos apoyando no nos pertenece. El cuerpo de Cristo le pertenece únicamente a la cabeza, que es el Señor Jesús, quien está por encima de todos nosotros. Él es el único que tiene derecho a ella, porque Él mismo fue el que la compró con su sangre. Así que esta verdad debe de provocar en nosotros un sentir de respeto, de reverencia y de humildad. Es nuestra responsabilidad y obligación de responder con la actitud correcta a cómo Dios quiere que nos conduzcamos en ella. Y sabemos por las Escrituras que Él desea de que todos sirvan, todos. Si alguno aquí no está sirviendo, le digo, y en verdad, como Dios de testigo, que con mucho amor se lo digo, que usted está en rebelión contra Dios, porque no está haciendo lo que Él quiere y espera de usted. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, la libertad que tenemos en Cristo no es para seguir deseos personales, normas hechas por los hombres, y pues básicamente no para hacer lo que nosotros creamos que es lo correcto, sino que tenemos la responsabilidad de obedecer. Estamos todos llamados también de la misma manera a proteger este cuerpo, a sacrificarnos a nosotros mismos para el bien común de todos los demás, de todas las personas que nos rodean. Y todo esto por amor a Cristo, no por ser vistos por los hombres. Ahora sabemos, ¿verdad? Sé que el Salmo está en el Antiguo Testamento y este Salmo estaba enfocado en la nación de Israel, que se juntaba como nación, pero ellos se juntaban bajo los estatutos y las reglas que Dios mismo ya les había dado, de cómo deseaba que se le adorara, de cómo deseaba que se le sirviera. Pero eso aplica por extensión a la iglesia. La iglesia universal, que está formada no por una nacionalidad, sino de judíos y de gentiles y de muchos pueblos y naciones, y lo hacemos para adorar a Dios, aquel que nos salvó de nuestros pecados. Y tenemos en común algo que es muy importante, que se nos olvida todo el tiempo, de que todos somos pecadores, que todos estábamos bajo la ira de Dios merecidamente, pero ahora en Cristo tenemos en común el mismo Espíritu Santo. Tenemos el mismo llamado de adorar y servir a Dios. Tenemos el mismo mandato de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos, de compartir nuestras cosas, nuestros bienes y compartir nuestras vidas con todos los demás. La iglesia unida es algo precioso ante los ojos de Dios. El saber estas cosas debe de estimularnos, debe de estimular nuestro espíritu para obedecer eso mismo que Dios desea en nosotros.
Y eso aquí en la Iglesia Bíblica, Gracia Soberana. Filipenses 2:1 dice lo siguiente, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, nótese que dice en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan por completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombres, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Yo no sé si realmente podemos procesar estas palabras, pero si hay algún estímulo en Cristo, es decir, conforme a lo que Cristo desea, hagan ustedes unidad. Hagan ustedes el mismo amor que Cristo tuvo por ustedes. Porque miren el ejemplo que Cristo dio. Él era Dios y se hizo hombre por amor, para salvarnos. Se sacrificó. Se despojó de todo eso. Haiga eso en ustedes también. Y por la voluntad de Dios, hermanos, nosotros estamos en la posibilidad de poder congregarnos, de reunirnos el día de hoy. Mire realmente a su alrededor. Se nos ha facilitado este edificio, el cual contiene aire acondicionado y unas sillas muy cómodas. Es una verdadera lástima cuando no lo hacemos, cuando no nos congregamos, cuando no servimos. Vivimos en un país exageradamente cómodo, con muchos excesos. Piense solamente en los hermanos que en otras partes del mundo están sufriendo en este preciso momento persecución, donde son maltratados, donde son golpeados, donde son escupidos, donde nuestras hermanas incluso son violadas, incluso muerte. Pero estoy seguro que a pesar de eso, ellos buscan la manera de siempre congregarse, de estar juntos. Hemos visto por noticias o por testimonios de cómo a escondidas se reúnen en los sótanos, en cuevas, en lugares donde no puedan ser vistos por los demás. Están arriesgando su vida. No están sacrificando un tiempo de descanso, de paseo. Están arriesgando su vida. A mí en lo personal, esto me trae mucha vergüenza. Saber que ellos se reúnen en secreto, arriesgándolo todo para estar y servir a sus hermanos en amor, porque yo no hago lo mismo. Y si te pregunto a ti, ¿tú haces lo que Dios espera de ti en esta congregación? Lo voy a repetir. ¿Tú haces lo que Dios espera de ti en esta congregación? Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, debe de estar en nuestras mentes durante los demás días. Debe de ser nuestra máxima prioridad. Debe uno y cada uno de nosotros tener el deseo, las ansias de que llegue ese día. Muchas personas que cuentan los días, las horas y meses para sus cumpleaños.
para celebrar alguna otra ocasión importante en sus vidas. No, y no es algo que esté mal, hermanos. Simplemente lo que estoy diciendo es de que el venir juntos como hermanos a venir a adorar a Dios debe estar por encima de esas cosas. Debemos venir a adorarle, a alabarle, a orar los unos por los otros, a estar al pendiente de las necesidades de los demás. ¿Cómo voy a saber las necesidades de los demás si no me acerco a ellos? ¿Cómo voy a saber en qué están pasando mis hermanos si no soy capaz de acercármeles y establecer una amistad con ellos? Así que es bueno participar con gozo, con un corazón alegre, humilde, listo para hacer y estar disponible a hacer cualquier cosa que le vaya a agradar a nuestro Dios. Si no hay ese deseo, es que algo malo, algo serio está en nosotros. Y esto no lo digo con el afán de ofender a nadie, pero si no hay deseo de estar con el cuerpo de Cristo, de alabarle a Él, de venir con gozo, no con carga, no como debo de ir, es que en el mejor de los casos estamos en rebelión, en ignorancia, en un estado de pereza espiritual, pecaminosa obviamente, pero en el peor de los casos es que no pertenecemos a dicho cuerpo. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno, es decir, aquí hay una prueba, aquí hay un examen, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermana que no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que nuevamente le ruego al Espíritu Santo que obre en todos nosotros en este momento para que nos muestre nuestro error si es que acaso lo existe. Hermanos, en vano, es decir, dióquis es que en este lugar se predique la palabra de Dios de manera expositiva, es decir, que exponga las verdades de Dios, lo que realmente Dios dice en su palabra. En vano son las enseñanzas de sana doctrina si estas cosas no impactan nuestras vidas. En vano es todo si no las ponemos en práctica. Por eso es imposible que no se me venga a la mente las palabras del apóstol Pablo que le da a los Corintios en 1 Corintios 13, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se dan cuenta? ¿Qué valor tiene que haga todas estas cosas si no se hacen con la actitud correcta? El amor es sufrido. El amor es sufrido. Es benigno. No busca lo suyo. Creo que no se escuchó muy bien esta última persona, ¿verdad? No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. De nada sirve decir que soy creyente, de leer la Biblia, de poner un pescadito en mi carro, de hacerle saber al mundo entero, por las redes sociales, donde quiera, decirles que yo soy cristiano, si no voy a actuar como tal. A Dios nadie puede engañar, hermano. Nosotros nos podemos engañar incluso a nosotros mismos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y hermano, reconozco que
esto de tener unidad no es algo sencillo. Por eso todos debemos de poner de nuestra parte para preservar la unión que ya hizo Dios en nosotros. Fíjese muy bien, no estoy haciendo un llamado a la unidad para que nosotros hagamos esa unidad. No, la unidad ya la dio Dios. Es un don de Dios, un regalo que Dios ha establecido en todos los que somos cristianos. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, no en ustedes, no como en congregación, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada al mismo Espíritu del Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos un solo cuerpo. Esa es la analogía que Dios ha escogido para su iglesia. Déjenme les pregunto, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción? Si usted anda, vamos a poner que va caminando en un parque, haciéndose una caminata, va tranquilo, y de repente usted ve una mano ahí, una pierna, o un torso, una cabeza. Es más, no me voy a ir tan extremo, un dedo. ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo reaccionaría si usted va caminando y ve un dedo ahí tirado? ¿Por qué es algo que nos impacta tanto? Algunos nos sube o nos baja la presión o incluso nos podemos desmayar de la impresión. ¿Por qué? Es una parte, aquí está una mano, aquí está una cabeza, aquí está un torso. Pero ¿por qué nos asusta cuando la vemos ahí? Todos los días vemos cabezas, todos los días vemos manos, brazos, dedos. Es porque no está donde debe de estar. Ese no es el lugar original de ese órgano. Debe de estar unido al cuerpo. Por eso mismo no puede un cristiano vivir sin comunión, vivir sin unidad con sus demás hermanos, con los demás órganos del cuerpo de Cristo. Hermanos míos, no nos compliquemos tanto esto. Todo verdadero creyente, todo cristiano debe someterse a estas verdades. Nosotros no debemos de rechazar lo que Dios manda, porque Él ya nos cambió. Él nos ha dado una vida nueva. Ya no pensemos como antes. Antes estábamos lejos de la familia de Dios. Ahora estamos cerca por medio de Cristo. Él ya nos dio esa vida nueva para no pensar como nosotros, sino pensar como Él. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nótese que está hablando en tiempo pasado, dice, antes andabas, ya no. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu del diablo opera en los hijos de desobediencia, en los hijos del diablo. ¿Debemos de actuar como los hijos de Dios o como los hijos del diablo? Porque el que desobedece actúa en los hijos del diablo. Entre los cuales también vosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense esta hermosa palabra. Hay un dicho que dice, no hay pero que valga. Es totalmente un error. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por el cual nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, ya no debemos de obedecer a la carne. Esa era nuestra vieja naturaleza. Nuestra nueva naturaleza es andar en el Espíritu. Debemos de obedecer al Espíritu Santo que habita en todos los creyentes. Claro que todavía estamos en el mundo y cometemos pecados, errores, pero nuestro deseo debe de ser andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Es decir, hay una enemistad entre estos dos factores. Es el Espíritu Santo de Dios y es la carne. No se hallan. Y fíjense lo que dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es decir, no vean las cosas como ustedes quieren. No se manejen en cuanto a su opinión, sino ser guiados por el Espíritu. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, es decir, les advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas que se han mencionado aquí, hermanos, todas estas dañan la unidad en la iglesia. Y si las leímos son cosas muy graves. Y podemos nosotros caer, no sé si pecado, pero hacernos creer en nosotros mismos de que, ok, bueno, yo no participo en estas cosas. Yo no ando en hechicerías, creo que no soy idólatra, no ando en orgías, en energías, en todas estas cosas. Pero hay otros pecados que también encontramos en otros pasajes de las Escrituras que no las vemos como tan graves. Caemos en ese error de no verlas como que son tan graves, pero que afectan y destruyen la unidad, destruyen la comunión entre la iglesia y los hermanos. Tales cosas como las murmuraciones, los chismes, las mentiras, difamaciones. Ya Dios nos ha dado las formas de cómo debemos actuar en este tipo de situaciones. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Digo esto porque incluso Dios nos ha mostrado en su palabra de cómo debemos de aplicar la disciplina en la iglesia, de cómo debemos de reaccionar. Porque déjame le digo algo, mientras haya personas, mientras haya seres humanos, es 100% garantizado de que va a haber algún conflicto. No es de que tal vez vamos a esperar y vamos a pedirle a Dios que no haya conflicto. No, va a haber conflicto. Yo voy a decir algo que no les va a gustar a ustedes y tal vez viceversa. Pero Dios nos ha manifestado en su palabra de cómo debemos de reaccionar. ¿Por qué queremos nosotros imponer nuestras ideas o pensamientos cuando Dios ya nos ha dado la manera de actuar? Por ejemplo, si alguien dice algo en contra mía, o algo que me ofende, algo que me lastima, Dios me da algunas opciones. Una de ellas es que soporte el agravio. Es decir, que perdone al hermano. Ni siquiera que lo mencione. Nada más que perdone al hermano y simplemente ahí queda. No le guardo rencor.
ni nada. Eso lo puede encontrar en 1 Corintios 6. O la otra opción, me dice que vaya y habla con el hermano que me ofendió. Todo eso lo vamos a ver en Mateo. Hay un proceso. Primero ir a hablar con el hermano. Si el hermano no se arrepiente, traiga 2 testigos. Si aún sigue sin arrepentirse, entonces lo lleve con la iglesia. Y si no se quiere arrepentir, ya con el liderazgo de la iglesia, o queda el último paso, que es entregarlo a Satanás, expulsarlo. Entonces, esos son los pasos que ya nos dio. Pero si alguien me ofende a mí y yo decido, en lugar de hacer alguno de estos pasos, seguir los pasos de disciplina o perdonarlo, si yo elijo el simplemente hablarlo con otras personas, ¿usted cree que puede haber unión ahí? Eso no es lo que Dios pidió. Yo ya les mostré lo que Dios está pidiendo. Su deber es ir a la Escritura para ver si estas cosas son ciertas. Ese tipo de murmuraciones, hermanos, desunen. Porque si yo escogí divulgarlo con otras personas antes de hacer lo que Dios me pide que haga, ¿qué va a pasar cuando la persona se entere de que yo ya lo hablé con los demás? ¿Cómo va a poder él sentarse conmigo? Porque sabe que si dice algo, lo voy a tomar yo a mal. Y lo voy a volver a divulgar con los demás. Entonces tenemos 2 opciones para no destruir la unidad entre hermanos. O me aguanto o sigo los pasos de Mateo 18. No lo que yo crea que es bueno. Porque déjame le digo algo, eso es lo que agrada a Dios. Nuevamente le digo, hermanos, va a pasar algo más. Le va a pasar algo. Pero ya sabe cómo debe de reaccionar, ya sabe lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que agrada a Dios. Que se hagan las cosas como Él manda. Si se hacen de manera diferente, entonces estamos actuando como el mundo, como los hijos de Satanás. Otra cosa que daña la unidad son las divisiones. Y sabe, yo recuerdo de una persona, obviamente ya no está aquí, ya hace tiempo, pero esta persona hacía mucho énfasis, decía que esta persona veía muchos grupitos, había muchos grupitos en la iglesia, a lo cual yo le pregunté que si alguna vez estos grupos lo habían rechazado, le habían hecho algo malo a él, a lo cual él contestó que no. Le pregunté también si alguna vez estos grupitos lo habían invitado a él a participar, y lo cual contestó que sí, simplemente que nunca había ido. ¿Ven dónde está el error? ¿Ven dónde está el problema? Claro que está mal que haya grupos dentro de la iglesia, si estos grupos se aíslan de manera a propósito para rechazar a los demás, o para estar por encima de los demás, o si se hacen grupitos simplemente porque me siento a gusto con los de mi nacionalidad, o cualquier otra cosa, que porque son los mismos de mi interés, no sé. Claro, estas actitudes, formar grupos es incorrecta. Pero algo que a mí me consta es de que en este lugar no existe una persona que nos pueda recriminar de que nunca se le invitó a participar, tanto como en los grupos de estudio, como en los eventos que se han hecho. A todo el mundo se le ha invitado. Somos una sola iglesia y no debe haber mini iglesias dentro de esa iglesia. Y todo esto, hermanos, al final de cuentas es porque debemos de actuar en amor. Juan 13:35 dice, en esto que a continuación les voy a decir, en esto se conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán de que realmente son cristianos, no por lo que ponen en Facebook, no por el pescadito en su carro, no porque se dicen cristianos. En esto que les voy a decir se van a dar cuenta todo el mundo que son míos, si se aman los unos a los otros. Recordemos que en la iglesia de Corintio básicamente, literalmente era un desastre.
Estaban desobedeciendo a Dios, a la instrucción que les dio los apóstoles. Había divisiones, había murmuraciones, había difamaciones, había demandas entre ellos ante los juicios, juzgados. Incluso había pecados sexuales graves. En fin, había bastante cosas malas en ese lugar. Pero algo de todas esas cosas que me quiero enfocar es de que muchos de ahí, sino que la gran mayoría dudaban y hablaban mal del apóstol Pablo. El apóstol Pablo que fundó esa misma iglesia, el que los pastoreó, el que vivió con ellos, el que los cuidó como un padre cuida a sus hijos, el que les dio todo, el que él mismo trabajó de sus propias manos para no serles carga a ellos. Y sin embargo, esto les pagaron mal, dudando de quién era él, burlándose incluso de su apariencia. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? 1 Corintios 1:4 dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes. Wow. Dios quiera haya esa actitud aquí en cada uno de nosotros. Siempre doy gracias a Dios por ustedes. A pesar de todo, le agradezco a Dios por sus vidas. La semana pasada, cuando predicó nuestro hermano Benjamín, hacía referencia y nos decía en uno de los puntos para ser verdaderamente feliz en Cristo. Y una de esas cosas me llamó mucho la atención, que era ver las virtudes de los demás. Y eso es una gran verdad, hermanos. Porque ¿por qué tenemos siempre que estar viendo las cosas malas de los demás y no los buenos? ¿Qué ganamos con eso? Como si acaso nosotros no tuviéramos alguna cosa mala. Claro que las tenemos. Lo que pasa es que no la queremos ver. Algunas veces a propósito y otras veces porque simplemente no nos hemos dado cuenta. No podemos ver. Tenemos ese punto ciego, como se le dice. ¿Sabe? Ahora, antes de subir aquí y de entrar al servicio, fueron creo que 3 o 4 hermanos que me estuvieron acomodando algo. También mi esposa, son 5 personas se acercaron conmigo para arreglarme algo que tenía mal en mi vestimenta. No lo hice de adrede, no, simplemente no los veo, no lo vi. No me di cuenta, no puedo ver. Pero ellos sí vieron y me ayudaron a arreglar lo que estaba mal. No puedo ver las cosas malas por mí mismo. No exista esa actitud de estar inspeccionando, estar viendo solamente lo malo en los demás. Cómo he conocido gente que se ha pasado horas hablando entre ellos para hablar mal del liderazgo, de cómo estaba mal una cosa y la otra, por qué no hacían esto, por qué no hacían lo otro, como si Dios les hubiese dado el don de inspectores. Hay muchas personas que son muy buenas para detectar los problemas y las cosas que están mal y los errores, pero no son buenas para poner de su parte, para venir y cooperar, para ayudar, para mejorar esas cosas. Se olvidan de que tal vez Dios los puso aquí para ayudar. Muchas personas se la pasan en una iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, hasta que están buscando la iglesia perfecta. Pobrecitos, nunca la van a encontrar. Prefieren mejor irse a lugares donde alguien ya trabajó, donde alguien ya se pasó en oración, en llanto, con estos problemas que había y que duro, en conjunto con otros hermanos y con Dios, de la mano de Dios, arreglaron todos estos problemas. Construyeron, edificaron ese ministerio para llegar nada más y gozarlo. En lugar de quedarse en el lugar donde Dios los puso que se quedaran, donde Dios los puso ahí para que pusieran de sus dones, de sus talentos, de sus cosas. Eso es algo muy vergonzoso. Así que debemos de estar todos
No solamente los líderes, sino todos debemos de estar alerta cuando veamos personas con estas actitudes, que traigan enseñanzas equivocadas, contrarias a las que se enseñan, porque después, como ya hemos sido testigos en este lugar, van a causar mucho daño a la congregación. Primera de Tito 3:10 dice, al hombre que cause división, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, expúlsalo, sabiendo que él está perverso y está pecando, haciéndose y condenándose a sí mismo. A continuación vamos a pasar al verso número 2 y vemos que el salmista muestra el gozo y las bendiciones que trae la unidad cristiana. Ya entiendo al pastor cada vez que dice que el tiempo se va volando. Qué bárbaro. En estas dos ilustraciones que da el salmista, comienza con el primero, lo vemos en el versículo 2 y sigue ahí conmigo, dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y aquí lo difícil para nosotros, hermanos, para entender el significado que aquí da, es porque es algo que por lo regular hoy no se acostumbra el día de hoy, ¿verdad? Es algo que no es muy cotidiano para nosotros. Pero para entenderlo vamos a pasar un tiempito, vamos a leer unas partes en el Antiguo Testamento. Obviamente se los voy a leer yo para ahorrarnos el tiempo. Comenzando, por ejemplo, por Éxodo 29:4, dice, después harás, Dios hablando a Moisés, después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y lavarás con agua y tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto de efod y el efod en el pectoral y lo ceñirás con el cinto tejido de efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y la derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Y vemos que el aceite sobre la cabeza de Aarón significaba que él estaba siendo escogido, él estaba siendo ungido para un papel muy importante. Él era el sumo sacerdote, él, básicamente el mediador en ese contexto, en ese tiempo entre Dios y los hombres. Entre Dios y el pueblo de Israel. Tomemos en cuenta que en el capítulo que sigue, 30, a partir del verso 22, dice lo siguiente, dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, toma también las especies más finas de mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, 250, y de caña aromática, 250, 24 de casia, 500 ciclos conforme al ciclo del santuario, y 3.7, fíjense en las especificaciones, 3.7 litros de aceite de oliva, y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra del perfumador, será el aceite de la santa unción, y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio y la mesa de todos los utensilios y el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los israelitas diciendo, este será aceite de santa unción para mí por todas las generaciones. No se derramará sobre nadie, ni habrá otro igual en las mismas porciones, porque santo es y santo será para ustedes. Cualquiera que haga otro semejante, o el que ponga de él sobre el laico, será cortado de entre su pueblo. Y cortado sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especies, estacte, uña aromática y galvano, especias con incienso puro que haya en cada una igual de peso. Con ello harás incienso, un perfume, habrá de perfumador sazonado, puro y santo, y molerás parte de él muy fino, y pondrás de parte delante del testimonio en el tabernáculo de la reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para ustedes, y el incienso que harás no lo harán en las mismas porciones para su propio uso, y te será santo para el Señor. Cualquiera que haga este incienso como este para usarlo como perfume será cortado de entre su pueblo. Wow, ¿se acuerdan de todo eso?
Si notamos, Dios dio demasiadas, muchas especificaciones y fórmulas muy precisas, muy exactas para un aceite que es único y para usarlo en la ceremonia, porque este aceite, déjeme le digo, que representaba las bendiciones especiales de Dios para su pueblo. Estaba apartado para las cosas sagradas. Voy a tener que leer otro pasaje. En Levítico 8 dice, el Señor dijo a Moisés, toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción y el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación, esto es lo que el Señor me ha ordenado. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua, puso sobre él la túnica y los ciñó con el cinturón y los vistió con el manto. Luego le puso el efod y los ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se los ató. Después le puso en el pectoral y dentro del pectoral hizo un urim y el turim. Puso también tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal y como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces Moisés tomó el aceite de la unción y lo ungió en el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la pila y base para consagrarlos. Después derramó el aceite sobre la sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrarlo. Esta ceremonia, como ya lo vimos, fue meticulosamente instruida por Dios, donde el maravilloso aroma el resultado de ese aroma fue de que llenó el lugar. La gente se alistaba para realizar la adoración establecida por Dios. Y esto ya imagino es algo solamente en mi imaginación, pero es algo hermoso, increíble de contemplar. Todo esto lo mencioné, hermanos, no para estarle leyendo mucho y sé que a lo mejor los perdí a muchos por todo lo que se leyó. Pero el propósito de eso era para que veamos de que a Dios le importa de cómo se haga la adoración. Y que no va a permitir de que nadie intervenga. Dios ya estableció de cómo Él desea las cosas. Qué tan importante era que era pena de muerte para el que se atrevía a cambiar el orden que Dios ya había establecido. Nosotros en nuestra libertad cristiana jamás debemos de minimizar estas cosas. La unidad es algo hermoso, algo exquisito. Es el corazón de la alabanza y de la adoración. Imagínense unos adorando aquí, otros adorando allá, y cada quien en su mundo. Nuestros hermanos del coro que se preparan, se esfuerzan cada día para hacer lo mejor para Dios, mientras otros allá están a lo mejor unos hablando de algo más, otros allá están en el celular, otros saludándose todavía porque llegaron tarde. Hermanos, perdónenme, no se los digo con un espíritu malo, pero la verdad no es como Dios quiere. Perdón, no es como Dios quiere que se hagan las cosas, así de esa forma. Debe de ser con reverencia, con respeto. Eso es la evidencia que yo encuentro en la Escritura. La unidad entre los hermanos debe de ser genuina, debe de ser verdadera y del agrado de Dios. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él demanda. Y ese aceite representaba de cierta forma la presencia y la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Porque si notamos algo, el aceite no solamente se quedaba en la cabeza de Aarón, sino que bajaba tanto hasta la barba y hasta sus vestiduras. Aarón estaba siendo consagrado totalmente y el aceite se esparce por todo su cuerpo. Así esa es la unidad en la iglesia, se esparce y produce
una bendición fragante para el agrado de Dios. Está diseñada a producir un aroma espiritual para que todo acto de adoración a Dios sea conforme a su agrado. Recuerden que el aceite que usó Aarón era precioso, único y muy costoso. ¿Qué nos indica eso a nosotros acerca de la unidad de la iglesia? Ese aceite, al igual que la unidad, no debe ser alterado ni diluido, como ya lo dije. Debe ser mantenido puro, hermoso, ante la presencia de Dios, para que sus bendiciones espirituales sean derramadas entre nosotros. La otra ilustración que utiliza el salmista en el verso 3 dice, es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Esta ilustración va igualmente de la mano de la otra, para enseñar el mismo punto. Y es que el salmista ahora hace referencia a un par de montañas. El monte de Hermón es el más alto al norte de Israel y tiene como una altura de 2.700 aproximadamente por el nivel del mar, sobre el nivel del mar, comparado con el otro monte, ¿verdad? Que es el monte de Sión, que solamente cuenta con poco más de 900 metros sobre el nivel del mar. Y aquí tenemos entonces esta referencia para comprender, hay un punto alto y un punto bajo. El monte Hermón es conocido porque tiene mucha humedad, la cual produce unos paisajes verdes, excelentes para la agricultura, comparado, por decir, por las áreas más secas que están alrededor de Jerusalén. Así que todo lo que se cultivaba en verano dependía de gran manera de esta humedad que producía el monte Hermón. Y hermanos, es que exactamente así ve también Dios la unidad entre los hermanos. Es elemento esencial para el crecimiento de los cultivos. Aquí para nosotros es la unidad para poder desarrollarnos, para poder crecer, para poder dar fruto y que nos ayude a alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. Ese rocío de humedad era el don de Dios para una tierra seca. La bendición no era solamente para la parte alta, sino también para las partes bajas. Entonces, esto es para los que estamos considerando ser parte de la membresía de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Cuando el pueblo de Cristo se encuentra en unidad, todos somos bendecidos. Cuando uno viola y rompe esa unidad, todos vamos a sufrir. Hermanos, a estas alturas del sermón, a este tiempo, no creo que haya nada más que decir. No hay ninguna otra forma de que pueda yo en mis capacidades explicarlo. Si estamos unidos, seremos bendecidos. Y si no lo estamos, no seremos bendecidos. Me gustan mucho las palabras que hace el pastor John MacArthur en cuanto a la unidad. Dice lo siguiente, cito sus palabras. Unidad es el producto del amor. El amor es un producto de la humildad. La humildad es la virtud más profunda que todo cristiano debe poseer, porque la humildad nos capacita para amar sacrificialmente. Y el amor sacrificial es lo que produce la unidad. Fin de la cita. Vamos a preguntarnos individualmente, cada uno de nosotros, ¿esto que se ha hablado es verdad? ¿Esto va conforme a las Escrituras? Y si la respuesta es sí, la siguiente pregunta que nos debemos de hacer individualmente es, ¿qué voy a hacer? ¿Hay algo que tengo que cambiar? ¿Cómo voy a aplicar estas verdades a mi vida a partir del día de hoy? Mis hermanos, busquemos cambiar, busquemos cualquier error que exista en nuestras vidas para alinearnos a lo que Dios desea. Busquemos dentro de la iglesia amistades que nos vayan a servir de edificación. Hermanos, estemos participativos en las cosas, en los eventos que hay en la iglesia.
Les quiero rogar que nos sometamos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros en amor, para que, al igual que el salmista, podamos decir: qué hermoso es vivir los hermanos juntos en armonía, para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado. Les ruego. Fíjese que no les dice les ordeno. Yo soy el apóstol Pablo. Hermanos, les ruego que anden, que se comporten como cristianos, con toda humildad y mansedumbre. Soportaos los unos con los otros con paciencia, en amor, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu y en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos, por todos y en todos. ¿Le gustaría saber, hermanos, cuál es el deseo del Señor Jesucristo para todos nosotros, los que estamos en Él? ¿Le gustaría saber? ¿Sabe? No tenemos que esperar hasta que partemos a su presencia. Voy a dejar que en esta mañana el Señor Jesucristo lo conteste. Este es el deseo del Señor Jesucristo para Iglesia Bíblica, Gracia Soberana. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre en que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amado Dios, oh Señor, mira cuán frágil, cuán débiles somos, Señor. Mira que teniendo en nuestras manos varias Biblias en nuestra casa, ignoramos estas cosas, Señor. Las ignoramos como si no tuvieran importancia, como si nosotros fuésemos capaces de hacer mejor las cosas que tú. Perdónanos por vivir en esta ignorancia, Señor. Perdónanos porque no hemos sabido conducirnos como tú quieres que nos conduzcamos. Perdónanos por no preservar la unidad, esa unidad que tú ya nos has dado. Señor, ayúdanos que a partir de hoy sea un nuevo comienzo. Espíritu Santo, tú que moras en cada creyente, trae convicción en cada uno de nosotros. Cámbianos, ayúdanos, porque lejos y apartados de ti nada somos. Queremos traerte gloria, Señor, a tu santo y bendito nombre. Perdónanos porque con nuestro comportamiento hemos blasfemado ese precioso nombre. Perdónanos si acaso hemos pisoteado tu sangre con nuestras actitudes. Perdónanos por no amar a nuestros hermanos. Perdónanos por no servirnos. Perdónanos por no utilizar nuestros dones que nos has dado, Señor. Perdónanos por no dar de nuestras cosas, de nuestros talentos. Y nuevamente te ruego que nos cambies el día de hoy. Amén.